Buen día y gracias por escucharnos. Mi equipo y yo decidimos abordar el caso de Jack el Destripador. El sospechoso más probable fue Aaron Kowalski, pero esto nunca fue confirmado. De sexo masculino, nació el 11 de septiembre de 1865 en el barrio de Klodagua, Polonia, y se cree tenía 23 años cuando empezó a realizar los brutales asesinatos. Él ha sido de los asesinos seriales más famosos de toda la historia, y fue nombrado Jack el Destripador por la distinción de realizar cortes en la garganta y mutilaciones en el área genital y abdominal junto con la extracción de los órganos. Se cree tuvo al menos 5 víctimas en el barrio de Whitechapel, Londres, en 1888. Él llegó a dicho barrio por los pogromos judíos que se estaban realizando en Europa Oriental, y se cree ejerció como barbero en dicha comunidad. Jack el Destripador fue al menos el causante de 5 brutales asesinatos, pero expertos escriben que podría ser el autor de al menos 11 asesinatos o más, de los cuales no se tiene registro. Buenas noches, mi nombre es Vania Paulina Vázquez Vázquez y les empezaré a hablar sobre el punto 2. Comenzaré diciendo que el destripador de Yorkshire empezó a asesinar en 1888 en Londres, en el barrio de Whitechapel. Aún se desconoce el número de víctimas que asesinó o que afectó, pero entre ellos está Wilma McCann, que la asesinó en 1974 de 28 años de edad, a Emily Jackson de 43 años de edad, en 1977 a Irene Richardson de 28 años, Patricia Atkinson de 33 años. Maureen Long fue una de los sobrevivientes, pero lamentablemente sufrió daño cerebral por los múltiples golpes que le dio el destripador, y esto afectó sus células de memoria, por lo cual la policía no tuvo ese testimonio de ella, ya que pues afectó sus células de memoria, y no hubo esa esperanza para que ella tal vez pudiera dar un retrato del destripador, cómo sucedió, cómo lo vio, etc. En 1977 asesinó a Jean Jordan, a Marilyn Monroe, que afortunadamente sobrevivió, y gracias a ella se pudo dibujar un retrato de la víctima, del presunto asesino. En 1978 a Yvonne Pearson y en 1978 a Vera Wildward, de 41 años. Ahí fue cuando se dieron cuenta la policía que el destripador le le encantaba la atención y la publicidad que el público le ofrecía y la policía le ofrecía. Ya que varias de sus víctimas la asesinaba en algún lugar, y gracias a las marcas del cuerpo que presentaba se podían dar cuenta de que arrastró el cuerpo hasta un lugar donde hubiera más actividad y donde hubiera sido visible para la gente y pudieran encontrar fácilmente. Así que le encantaba que las personas pudieran ver lo que él había hecho. En 1979 asesinó a Barbara Leach. Todas estas personas que yo les acabo de mencionar eran prostitutas. La policía aseguraba de que el destripador solo asesinaba a prostitutas, y que mientras no eras una mujer que salía con muchos hombres, que salías a bailar o que te dedicabas a los servicios sexuales, ibas a estar bien. Lo cual era totalmente erróneo, ya que en 1979 asesinó a Jane McDonald, de 16 años de edad, a Josephine Whittaker, de 19 años de edad, a Mo Leah, que sobrevivió afortunadamente, y en 1980 a Jacqueline Hill. Todas ellas no eran prostitutas, y las asesinó. Fue ahí cuando la policía se dio cuenta que no sabían con qué estaban tratando a personas que fueran estudiantes o que estuvieran en el parque. Por ejemplo, a Jane McDonald la asesinó en un parque infantil, tenía solo 16 años, y fue la primer víctima más joven que no era prostituta que se la llevó. En esta época cabe mencionar que estaba el machismo, la misoginia de parte de los hombres, y estaba la apatía de la sociedad, ya que los policías
En el barrio donde asesinaban a las prostitutas era un barrio muy pobre y la mayoría se dedicaba, ya que las oportunidades de trabajo no había para mujeres y también para hombres eran muy mínimas. Entonces tuvieron que dedicarse a la prostitución, ya sea para pues darle de comer a sus hijos o para solventar la casa, ya que algunas eran madres solteras. Los periódicos estaban ansiosos de publicidad y lo que hicieron fue poner un título llamativo para toda la sociedad y refiriéndose a ellas como prostitutas, eh, gente no respetable, y fue así cuando creció la apatía del público hacia las prostitutas, ya que decían que ellas se los merecían por estar en la calle o por trabajar en eso de servicios sexuales. Eh, Hubo múltiples fallos en la policía cuando lo atraparon, ya que el retrato dibujado que fue proporcionado por Marilyn Monroe no fue de mucha ayuda, ya que la apatía de la gente no quería cooperar para saber quién estaba asesinando. La, la sociedad empezó a cooperar cuando empezaron a asesinar a las personas que no eran prostitutas, y fue ahí cuando se tocó un punto muy sensible porque empezó a agarrar a cualquier persona y ya ninguna mujer estaba segura cuando salían fuera de sus casas. La comisaría le rogó al destripador que se entregara, ya que había múltiples fallos y la policía estaba muy estresada porque la sociedad decía que la policía estaba fallando, entonces se sentían muy presionados y lo que más querían es que ella se entregara. Después de que le rogaron, llegaron unas cartas del destripador y pudieron analizarlas con la cinta Durex que estaba pegada y se dieron cuenta que contenía ADN de tipo B, lo cual era muy extraño ya que poca gente tenía ese tipo de sangre y pues solo el 6% lo tenía. Ya estaba seguro de que era un hombre, pero aún no sabían quién. Después de las cartas llegó una cinta con sus áreas largas y como hombre, ¿no? Lamentablemente, cuando empezó a darse esto del feminismo fue cuando él empezó a atacar, ya que las mujeres salían de sus casas solas, ¿no? Y muchas no eran prostitutas, simplemente eran personas que se fueron de fiesta o que iban a estudiar incluso y las asesinaba. Con esto doy por finalizar mi aportación. Muchas gracias. Rogó al destripador que se entregara, ya que había múltiples fallos y la policía estaba muy estresada porque la sociedad decía que la policía estaba fallando, entonces se sentían muy presionados y lo que más querían es que ella se entregara. Después de que le rogaron, llegaron unas cartas del destripador y pudieron analizarlas con la cinta Durex que estaba pegada y se dieron cuenta que contenía ADN de tipo B, lo cual era muy extraño ya que poca gente tenía ese tipo de sangre y pues solo el 6% lo tenía. Ya estaba seguro de que era un hombre, pero aún no sabían quién. Después de las cartas llegó una cinta en la que prometía que él iba a cometer su próximo asesinato cuando él tuviera oportunidad o en septiembre, lo cual sí lo cumplió y gracias a ello pudieron identificar que su acento era de Sutherland, no muy cerca de Whitechapel, pero pues estaba en el foco rojo de la zona donde asesinaba a las mujeres. Y en 1981 fue cuando un policía pudo ver mientras se patrullaba, vio un auto y las placas de este no coincidían con las del auto. Entonces él echó un vistazo, fue a asomarse y se dio cuenta de que había una mujer y un hombre. Cuando se fue acercando, el auto arrancó y él pudo encontrar el martillo y los cuchillos. La mujer afortunadamente sobrevivió, viva, sin ningún corte ni nada, pero el destripador lo encontraron después a unos escasos metros y lo atraparon así. Bueno, ¿qué tipo de conducta desviada podemos decir que presenta este caso? Como podemos ver, el destripador era una persona que cometía estos delitos ya que él decía que tenía un odio hacia las prostitutas, pero en fin tenía un odio hacia las mujeres, más que nada misoginia. En esa época estaba el machismo
y fue ahí cuando él dijo que iba a asesinar a todas las mujeres, las más que pueda, porque las odiaba. Entonces, además de que tenía una actitud muy fría, sin empatía hacia las mujeres, fue así el por qué empezó a asesinar. Em, Podemos establecer que es un perfil psicológico que corresponde a un varón joven porque empezó a asesinar desde una temprana edad y que vivía en la vecindad o cerca del foco rojo de los asesinatos. E incluye características psicopatológicas y a veces, bueno, se presunta que La psicología jurídica tiene intervención en todo el proceso del actor. Lo que hace el psicólogo jurídico, que coincidimos mi equipo y yo, es en 3 puntos, en este caso de Jack. En la evaluación y diagnóstico, como su nombre lo dice, tendría que evaluar y diagnosticar a Jack y dar una razón de por qué hizo sus crímenes. También puede ayudar a mediar la situación, actuar como un moderador y ayudar a llegar a un acuerdo que funcione para las dos partes y que haya menos daño de lo que ya está sucediendo. Otro punto de la psicología jurídica que es muy importante es en la reinserción de los actores jurídicos en la sociedad. Aquí la cuestión es que si uno de ellos se diagnostica como psicópata, hay estudios que comentan que no se pueden reincorporar a la sociedad. Pero una de las cuestiones de la psicología jurídica es crear programas en las cárceles para preparar a los actores jurídicos y que puedan reincidir en la sociedad. Mi nombre es Shanat Navarrete y les hablaré sobre el punto en el que mencionamos si existe alguna opción de rehabilitación social y cómo se abordaría. Para comenzar, debemos saber que las características inmersas dentro del perfil de un asesino en serie hacen que sea imposible su readaptación social, pues dentro de su conducta él asume una posición incorregible y de ausencia de temor al castigo, lo que evita que la interiorización de valores y del espíritu de las normas se queden en él, causando una falta de arrepentimiento o sentimiento de culpa. De la misma manera, estas características de su personalidad hacen que el asesino minimice el daño causado, lo que genera un aumento en su peligrosidad y un alto nivel de reincidencia, llegando a crear en su conciencia una incapacidad de aprendizaje de la experiencia propia y ajena, la cual se materializa en su inquebrantable inapetencia por el respeto hacia la ley. Por otro lado, encontramos que el psicólogo Robert Hare define la personalidad psicópata como la de un ser grandilocuente, arrogante, insensible, dominante, superficial y manipulador. Hare asegura que los tratamientos pueden ayudar a los psicópatas a desarrollar estrategias mejores para manipular, engañar y utilizar a sus víctimas, pero que contribuyen poco a que se conozcan mejor a sí mismos. En consecuencia, cuando se les reinserta a la sociedad, tienden más a ponerse en situaciones con un alto potencial de violencia. Según Hare, el psicópata es egocéntrico y disfruta de una gran autoestima, se autojustifica y muestra una falta general de inhibiciones comportamentales y necesidad de poder y control, que es la receta perfecta para los actos antisociales y criminales. Entonces, podemos concluir que no existe una opción de rehabilitación social como tal, pero se puede decir que si, por ejemplo, es cierto que la psicopatía se basa en un mal funcionamiento del cerebro por un problema de conexiones o de neurotransmisores, entonces se podría hablar de que quizás se encuentre una sustancia para sustituir una carencia similar a la que se sustituye con los enfermos de Parkinson.
Es decir, se abriría un camino para el tratamiento farmacológico, que daría mejor resultado si se administrara desde la edad temprana, porque los primeros síntomas de un psicópata suelen aparecer antes de la adolescencia.